Habían pasado 10 generaciones desde el tiempo del profeta Noé. Satanás tenía a las naciones bajo su control absoluto, o eso parecía. En vez de confiar en el Señor, la gente confiaba en sus religiones. Algunas naciones adoraban al sol, en lugar de adorar a aquel que lo creó. Otras veneraban a la luna. Corría aproximadamente el año 1925 a.C. En una tierra al noroeste de Arabia vivía un anciano llamado Abraham. Más adelante, Dios cambió su nombre a Abraham, que significa padre de una multitud. Abraham tenía 75 años. Sara, su esposa, tenía 65. No tenían hijos. Sus padres y vecinos eran idólatras. Adoraban a las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Un día, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor quería hacer un pacto con Abraham si estaba dispuesto a dejar a la familia de su padre y marchar a una tierra desconocida. El Señor haría dos cosas muy grandes con él. Número 1. Dios convertiría a Abraham en el padre de una gran nación. Número 2. A través de esa nación nueva, Dios bendeciría a la gente de todas las naciones. Si Abraham estaba dispuesto a confiar en el Señor y seguirle, se convertiría en el padre de una nación de la que saldrían los profetas, las escrituras y el Salvador del mundo. ¿Qué hizo Abraham? Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió, sin saber a dónde iba. No fue fácil para Abraham y su esposa dejar a sus parientes y abandonar la religión familiar. Sin embargo, escogieron soportar las críticas de su entorno social con el fin de seguir al único Dios verdadero. Confiar en Dios y obedecerle no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Muy bien. Con esa pequeña introducción, quería dar inicio al mensaje de hoy, porque es un mensaje que realmente empezamos a ver la semana pasada, el cual tiene dos partes. Entonces, esto sirvió para introducir y recordar a los que estuvieron la semana pasada cómo Dios escogió a Abraham, cómo Dios vino y le hizo una promesa universal que empezaba con él, con un hijo, con una nación, pero que termina bendiciendo a todas las familias porque llega hasta Cristo. Y entonces aquellos de cualquier nación que ponen su fe en Cristo reciben esa bendición. Pero también para los que nos visitan por primera vez, pues pudieran ver un poco de lo que estuvimos viendo. Hoy vamos a estar avanzando y vamos a llegar a un poco más adelante, porque estuvimos en Génesis 12. Dios vuelve a estar con Abraham. Esta vez hace un pacto con él en el que empieza a ampliar más todas estas promesas y cómo se van a cumplir. Entonces, quiero recordarles que estamos viendo una serie panorámica de los 5 primeros libros de la Biblia. En este caso estamos con Génesis. No estamos entrando en profundidad en cada detalle, sino estamos viendo esas verdades que conectan todos estos libros y que nos llevan hasta Cristo y aún más allá. Y una de esas grandes verdades es lo que se conoce como el pacto abrahámico, el cual vamos a estar profundizando un poquito hoy. La semana pasada dijimos que como tema central, Dios es el que toma la iniciativa, el que da el primer paso y Él espera que respondamos con fe. En el momento en que Él se acercó a Abraham, Abraham no había hecho nada bueno, no había una obra buena como tal.
Pero Dios, de entre las naciones de ese momento, pero por medio de la descendencia, en este caso del hijo de Noé, Sem, viene hasta Abraham, que como ven, su familia estaba allí entre los que adoraban otros dioses, y lo elige y lo escoge y le dice que hace una promesa con él, de manera que él da el primer paso y él espera que Abraham responda con fe, y eso es así para todos nosotros. Hoy vamos a continuar con esa misma idea en la cabeza, en la que Dios es el que da el primer paso, pero también cumple sus promesas. De manera que como título para este mensaje, yo he colocado que si Dios lo dice, Dios lo hace. Parece muy sencillo, pero es así. Lo que quiere decir que podemos descansar en las promesas de Dios y en su plan, y que Él está llevando a cabo un propósito en este mundo. Así que nuevamente, como tema central para hoy, Dios siempre toma la iniciativa y cumple sus promesas. Y pudiéramos agregar la frase de la semana pasada y decir, y espera que respondamos con fe. Pero vamos a orar para que sea Dios dirigiéndonos en esta mañana y hablando a nuestros corazones, y que todos los que puedan escuchar este mensaje, sea ahora o sea luego ya en el internet, pues pueda ser bendecido por Dios y entender lo que Dios quiere decir. Señor, aquí estamos, Padre, en este día contigo, y yo te ruego, Padre, que seas tú hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, enseñándonos un poco a ver cómo nuestra fe, Señor, no es solo de ahora, Señor, no es solo aún desde Cristo para acá, sino de mucho antes. Tú estás estableciendo y llevando a cabo un plan de reconstruir lo que se rompió en Génesis, y en este caso escoges a Abraham para empezar a poner en marcha parte de ese plan. Enséñanos y trata con nuestros corazones hoy, y háblanos, Padre, y que podamos ver aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, lo que quiero que hagamos entonces es que veamos un poco de los detalles de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, pudiéramos decir que tenemos el pacto con Abraham y algunos detalles, pero vamos a revisar un poquito de lo que vimos la semana pasada, porque allá fue donde empezó esto, ¿vale? Entonces, el texto va a salir en pantallas, pero yo les animo a los que tengan sus Biblias que por favor las abran, o si las tienen en el móvil, pues la enciendan para que puedan ver conmigo cada una de las cosas que estamos leyendo, porque esto no es invención mía, está allí en la palabra de Dios, la cual nos habla cuando estamos dispuestos a escuchar. Así que acá está el texto para los que no tienen sus Biblias, pero recordamos entonces como parte de, habíamos dicho que esto era una promesa universal. Todavía no se ha utilizado la palabra pacto, aunque desde aquí ya se reconoce esto como el pacto con Abraham, pero no se ha utilizado esa palabra como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y de esta manera Dios escoge a Abraham, se acerca a él, hace una promesa y le pide que deje todo lo que para él es cómodo o normal en ese momento, tierra, familia, todo, y se vaya a la tierra que él le va a mostrar. Todavía ni siquiera le dice cuál es la tierra. Y dice el versículo 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Así que aquí vemos cómo inicia todo esto. ¿Okay? Dios le iba a bendecir y Dios iba a, por medio de él, bendecir a las familias de la tierra. Debemos recordar que habíamos mencionado que entendemos que parte de este pacto iba a iniciar en su hijo, o sea, en su descendencia. Esto iba a llevar a la nación de Israel y por lo tanto iba a llevar hasta Cristo. Pero lo interesante es que Abraham no tiene hijos hasta este momento. Abraham tiene 75 años. Es más, el versículo 4 lo dice así.
Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Ok? Entonces, pero no tenía hijos y su mujer era estéril. Así que Dios hace un pacto de descendencia con alguien que no tiene descendencia y que humanamente hablando ya no puede tener hijos. Entonces, este es Dios, pero continuando con los detalles del pacto, vemos algunos otros, ahora sí, en el capítulo 15, en los versículos del 7 al 18 está lo que vamos a estar pues tratando el día de hoy. Y podemos verlo, otro de los detalles de ese pacto es el siguiente: Dios le promete a Abraham una gran descendencia. Fíjense, aquí tenemos los versículos. Dice, en este capítulo 15 había pasado otra vez un tiempo desde el capítulo 12. Dios se le vuelve a aparecer a Abraham, le dice que va a tener hijos, que va a tener una descendencia, y él le dice, no, Señor, pero si no tengo hijos. Entonces Dios le dice así. Luego lo llevó afuera y le dijo, imaginémonos a Abraham allí en las tiendas, en alguna parte del desierto, de la montaña, y le dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y hay un punto importante de este versículo que viene a continuación, que muestra la fe de Abraham, y este versículo aún se usa en algunas oportunidades en el Nuevo Testamento. Abraham creyó al Señor y esto se le reconoció como justicia. Y saben, es interesante este versículo. Por un lado, ciertamente Dios le dice que así de numerosa será su descendencia. Así que como parte de los detalles de este pacto, Dios le promete una gran descendencia. Pero no se nos puede escapar que intencionalmente este versículo está aquí como para que veamos lo que realmente es la fe, cosa que mencionamos también la semana pasada. A veces pensamos en fe y pensamos en grandes señales, pensamos en mover montañas, pensamos en sanidades, pensamos, yo no sé, en orar de una manera distinta para que Dios vea nuestra fe. Y desde este punto de vista, la fe realmente es creer lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Dios le había mostrado ciertas cosas a Abraham hasta ese momento. Él no tenía la palabra de Dios como nosotros. Solamente Dios vino, se le apareció y le dijo, vete. Y Abraham creyó lo que el Señor le había dicho hasta ese momento. O sea, se puso de acuerdo con Dios y quiso seguir lo que... Y esto fue la verdadera fe. Creer lo que Dios nos revela y nos muestra, y dice que Dios se lo tomó como justicia. O sea, Dios le aceptó en ese momento. Dios lo vio como si fuese justo, a pesar de que era pecaminoso como todos los demás. Entonces, es interesante que la fe es realmente creer lo que Dios nos ha revelado. Ahora, el resultado de una fe que cree es que va a venir una obediencia y un estilo de vida, pero hasta este momento Abraham como tal no estaba dando tantas señales de obediencia, por decirlo de alguna manera, sino que el texto no nos dice, y como Abraham hizo esto, se le tomó como justicia, sino que creyó, y eso se le tomó en cuenta como justicia. De manera que para ir reflexionando, nosotros pudiéramos pensar un poco en la siguiente frase: nuestro estilo de vida refleja lo que creemos. No importa cuántas veces vengamos a la iglesia y cuánto digamos que nosotros creemos en Dios, si nuestro estilo de vida no se corresponde con el Dios Santo en el que decimos creer, realmente no creemos y realmente no tenemos la fe que está demostrando acá Abraham. Porque la fe verdadera inicia primero creyendo lo que Dios nos muestra. En este caso, que tenemos la Biblia entera, se nos muestra que Jesús es el camino, que es la verdad, que es la vida, que solo Él nos puede acercar al Padre. Se nos muestra que estamos llenos de pecado, y cuando nosotros creemos todo esto, venimos a Él, recibimos perdón, pero también, si hemos pedido perdón por nuestros pecados, no podemos querer seguir viviendo tras las mismas cosas. Debe haber un cambio progresivo, producto
de la fe que tenemos y de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que no nos engañemos. Nuestro estilo de vida refleja lo que realmente usted y yo creemos. Pero si continuamos con los detalles del pacto, vemos también acá que Dios promete a Abraham la tierra de Canaán. En el capítulo 12 él le había dicho, vete a la tierra que te mostraré. Aquí ya le está diciendo cuál va a ser esa tierra. Allí mismo, en el capítulo 15, fíjense ahora el versículo 18, dice, en aquel día el Señor hizo un pacto. Y aquí es cuando realmente se empieza a utilizar en este capítulo 15 la palabra pacto como tal. ¿Ok? Dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Así que Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán y así le va dando más detalles a Abraham de aquello que había de recibir. Entonces es interesante cómo el tiempo va pasando, Dios le sigue prometiendo cosas, Abraham sigue sin hijos, pero Dios sigue siendo Dios, Dios sigue haciendo sus promesas. Creo que tenía el texto acá, perdónenme, ahí está. El Señor hizo un pacto con Abraham. A tus descendientes les daré esta tierra. ¿Qué es lo que viene ocurriendo más adelante? Ahora, también como detalles de este pacto debemos entender que este pacto se lleva a cabo producto de el carácter inmutable de Dios. ¿Qué quiere decir inmutable o la inmutabilidad de Dios? Que Dios no cambia, amigos, hermanos. Dios no es como nosotros que prometemos algo y luego no lo cumplimos. Dios, lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá porque en Él no habita la mentira, ni el doblez, ni la maldad. Por eso el título del mensaje decía que si Dios lo dice, Dios lo hace. Dios toma el primer paso, Él toma la iniciativa y Él cumple sus promesas y nosotros podemos confiar y descansar. Abraham podía confiar en eso porque Dios era el que se lo estaba diciendo, ¿ok? Era Dios el que estaba haciendo el pacto. Y fíjense cómo dice aquí el primer punto de esto, Dios se presenta como el Dios todopoderoso, el Shaddai. En el capítulo 17, ahora un poco más adelante, ya ha pasado otra vez un poco de tiempo, y dice, cuando Abraham tenía 99 años, fíjense, él salió con 75, ya tiene 99, todavía no tiene hijos. Pero dice, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Señor Todopoderoso. En hebreo, el Shaddai. Y Dios se aparece aquí recordando lo que Él es el Todopoderoso, Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que cuando dice algo, Él lo cumple porque Él no tiene límites para no cumplir. No hay nada que realmente Él no pueda hacer. Así que Él le recuerda a Abraham que Él es el Todopoderoso, que está allí haciendo un pacto con Él. Y vamos a leer... para tener un poco la guía de esto y entender un poco mejor, fíjense que se nos dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, este sí creo que no lo tengo aquí, solo tenemos el 1, ¿ok? Sigan conmigo en sus Biblias, dice el 2. Así confirmaré mi pacto contigo, otra vez la palabra pacto, y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír la palabra, al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, como lo conocemos nosotros, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Y aquí el Señor recalca, te he confirmado, aunque él no tiene hijo. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán,
donde ahora andan peregrinando. Yo seré su Dios. Y recalca aquí nuevamente a Abraham lo que él va a hacer. Pero recuerden que él se presenta como el Todopoderoso, el inmutable, el que no cambia, el que cumple todas y cada una de sus promesas. Y esto es parte importante de este pacto, porque no es un pacto entre hombres, entre personas que puedan fallar. Pero también vemos que esta promesa basada en el carácter inmutable de Dios, en que Él es todopoderoso, nos vemos que Dios promete hacer a Abraham padre de muchas naciones. Aquí veíamos que Dios se presenta como el Todopoderoso, pero como leímos antes, Dios promete hacer a Abraham padre de múltiples naciones o de muchas naciones. Y yo quiero recordar que Abraham no tiene hijos. Es muy fácil confiar en Dios cuando vemos la salida. Cuando vemos que hay algo que humanamente puede suceder, aunque Dios tal vez falle, o aunque Dios no nos dé algo, pero cuando no hay cosa humanamente, una salida humana con la que podamos resolver algo, es mucho más difícil confiar. Allí es donde se ve realmente la verdadera fe. Entonces Dios le dice a Abraham que él va a ser el padre de muchas naciones. ¿Vale? Entonces, hasta este punto, pudiéramos decir también, pudiéramos saltar hasta lo que viene siendo la promesa cumplida. O sea, uniendo con el mensaje de la semana pasada y hemos visto esa promesa universal y algunos detalles de ese pacto. ¿Por qué estamos dando tanto hincapié en ese pacto? Porque este pacto va a avanzar y va a unir toda la Biblia, y es importante que entendamos dónde empieza y cómo empieza, pero también vamos a ver cómo se empieza a cumplir. Y por eso nuestro segundo punto dice la promesa cumplida. Así que vamos a explorar un poco el tiempo entre el pacto y su cumplimiento, porque nosotros hoy cerramos con Génesis. Así que vamos a ir un poco desde acá hasta el capítulo 50, viendo un poco cómo se va cumpliendo cada una de estas cosas. Pero en principio vamos a viajar hasta el capítulo 21, donde vamos a ver que Abraham y Sara esperaban el nacimiento de Isaac. Sin hijos, no había descendencia, no había cumplimiento del pacto. Así que aquí podemos ver, y Abraham pudo corroborar más de 20 años después, cómo Dios cumple su promesa. Y dice así: tal como el Señor se lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios, porque en los capítulos anteriores Dios se le había aparecido en otro momento a Abraham y a Sara y le había dicho: en tal tiempo tú vas a dar a luz. Y por eso aquí recalca nuevamente: en el tiempo anunciado por Dios. El hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. ¿Ok? Y de esta manera empezamos a ver la fidelidad de Dios al cumplir su promesa con Abraham, y podemos pensar cómo la fe de Abraham y Sara fue probada durante todo este tiempo, ¿sabe? Una de las cosas que más nos cuesta es esperar, y más en estos tiempos de que todas las cosas son instantáneas, de que si queremos una respuesta la buscamos en internet, si todo lo queremos rápido, 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 más rápido. Y sin embargo, a veces Dios sí nos promete algo, nos va a dar algo, tenemos la seguridad de que nos va a llevar a cierto lugar, pero no estamos listos o no es el tiempo que Él ha dispuesto para hacerlo y tenemos que esperar años. En este caso, Abraham y Sara, más de 20 años. Sin embargo, esto también sirve para que quedara claro que esto que Dios estaba haciendo era solamente por la intervención de Él. A la edad de 100 años, con Abraham y Sara ancianos y todo el cuerpo, en este caso biológicamente hablando, destruido para tener hijos, no había manera, y mucho menos en aquel tiempo,
de que esto fuese, no, un accidente, este no es el hijo de la promesa, esto es algo que sucedió, esto fue una equivocación. No, no, no. Queda claro que es Dios el que ha hecho un pacto y el Dios el que ha intervenido para que sobrenaturalmente ellos tengan un hijo que va a ser el que va a dar pie al cumplimiento de la promesa. Así que tenemos que aprender a confiar y descansar en el Señor y sobre todo en saber que es a su tiempo y a su manera en que Él hace las cosas, pero las hace. Ahora, tenemos acá un segundo punto, aquí, que dice, desde Isaac hasta la migración a Egipto. Y lo que yo voy a hacer aquí es que vamos a ver otra vez un pequeño vídeo que nos va a llevar desde este momento de Isaac, ¿ok? Y luego nos va a llevar a Jacob y luego a los hijos de Jacob y nos va a llevar hasta Egipto. Egipto es el lugar donde esta primera parte de la descendencia de Abraham termina, donde muchos de nosotros conocemos lo que va a suceder después. Dios hace venir plagas sobre Egipto, Dios abre el mar rojo y los saca, Dios los lleva al desierto. Muchos de nosotros sabemos esa parte, lo hemos visto en películas. Lo que muchas veces no sabemos es cómo el pueblo llegó hasta allí, hasta Egipto. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Yo me voy a bajar de acá un momento y les voy a dejar el vídeo con ustedes. Vamos a concentrarnos y ver entonces un poco de esto. Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría, esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes, él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país.
Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. Bien, y así por medio de este video creo que podemos ver un poco de cómo Dios fue llevando a cabo el cumplimiento, ¿no? de su promesa. Él ciertamente, bueno, esta parte no, pero él ciertamente tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob, luego de Jacob vinieron los 12 hijos de donde viene toda la tribu de Israel, pero uno de estos hijos que fue José terminó en Egipto, producto de que sus hermanos lo habían vendido y le habían dicho a su padre que se había muerto. ¿Ok? Entonces hay muchos más detalles, pero lo que quería que viéramos es que Dios está cumpliendo con sus promesas. Él está llevando a cabo, se está generando una descendencia, se están convirtiendo en una nación de la cual Dios luego va a seguir llevando a cabo su pacto. Así que continuando con esto, vemos entonces aquí sí en el punto 3, Dios usa a José para salvar a su familia. Fíjense, sucedieron una serie de cosas en las que parece que el plan de Dios hubiese sido frustrado. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, en este tiempo iba a venir una gran hambruna, ¿ok? Que iba a haber 7 años de mucha abundancia, pero también 7 años de mucha escasez. Y Dios se llevó a José hasta Egipto y allí le mostró que esto iba a ocurrir y así en el pueblo de Egipto se pudieron preparar para este tiempo de escasez. Y el pueblo de la promesa, el pueblo de Abraham, la familia de José, estaba allá y empezó a pasar hambre. Sin comida se iba a morir la familia del pacto. Esa familia que iba a bendecir a todas las naciones, pero Dios movió todo para que llegara un momento en el que Dios a José, al que quisieron hacerle tanto daño, pueda salvar a su familia. Y esto nos lleva entonces allí, como está allí. No sé si este texto lo tengo acá, déjenme ver, sí. Génesis 45, del 5 al 8, fíjense lo que nos dice. Y fíjense un poco cómo se quiere mantener esta simiente, ¿no? Dice, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Miren el entendimiento de José y su confianza más allá de lo que está viendo, que él entiende que aunque sus hermanos quisieran hacerlo daño, de alguna manera es Dios realmente el que le llevó hasta Egipto. Y dice, desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más el que no habrá siembra ni cosecha. Por eso, y lo repite, Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. La descendencia del pacto. Y así, sobrenaturalmente, vemos cómo Dios está llevando a cabo su pacto, el que había hecho con Abraham. Ahora, el último punto, la última parte que quiero que veamos hoy es esta. Bueno, y dice, el versículo 8, dice, fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Lo repite por tercera vez en esto, apenas
4 versículos, ¿ok? Así que podemos ver un punto más. Acuérdense que estamos explorando este tiempo entre el pacto y su cumplimiento. Y entonces, aquí podemos ver como último punto, y así nos conectamos con el libro de Éxodo, que vamos a empezar a ver la semana que viene, que los descendientes de Abraham se convierten en una gran nación en Egipto. Y esto es importante. Miren, después de que José se les mostró allí a sus hermanos, le dijo que fueran a buscar a su padre y se los trajeran. De manera que llegó Jacob ya muy anciano junto con todos los que estaban con él, y se dice que era alrededor de unas 70 personas. Esos eran los descendientes hasta este momento. Eso no cuenta todavía como una nación, pero Dios ya había cumplido con una simiente, con una descendencia, ¿no? Así que él sigue adelante cumpliendo con sus promesas. Y yo siempre, una de las cosas que me preguntaba era, pero ¿para qué Dios deja que el pueblo esté 400 años en Egipto? ¿Para qué? Y ciertamente una de las cosas que podemos ver, y bueno, yo no se los leí, pero Dios también en Génesis capítulo 15 ya le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser esclavo durante 400 años, ¿ok? Dios lo sabía, ¿ok? Entonces, una de las cosas era que los descendientes de Abraham se convierten en una gran nación. Estando en Egipto, se convierten en esa nación que iba a llevar a cabo los planes de Dios y que iba a seguir cumpliendo con ese pacto. Así que fíjense, vamos a leer aquí Éxodo 1:7. Fíjense la continuidad entre libros y lo que dice. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Y así el Señor cumple con su promesa. Y cuando este pueblo ya está listo, como vamos a ver la semana que viene, para ser liberado por Dios de la mano de Moisés, ya es una nación. Ya es esa nación con la que Dios había hecho un pacto con Abraham y la cual iba a tomar la tierra que Dios le había prometido. Así que Dios cumple con lo que promete. Estamos viendo un panorama maravilloso que nos lleva a ver cada una de las cosas que Dios está haciendo. Así que pensemos en algunas cosas. Primero, el pacto muestra el deseo de Dios de establecer una relación especial con su pueblo. Recuerden, estamos estudiando desde Génesis 3, donde inició el pecado, pero en Génesis 3:15 Dios promete que por medio de la simiente de una mujer va a pisarle la cabeza a la serpiente, o sea, va a romper con el poder de Satanás y del pecado, para que de esta manera el ser humano se pueda acercar nuevamente a Dios. Y sabemos que eso fue hecho en la cruz de Cristo. Así que vemos por todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo y hasta nuestros días, cómo Dios desea establecer una relación especial con cada uno de nosotros. Hoy, aunque seamos de distintas naciones, por la fe somos parte de ese pueblo y Dios quiere relacionarse con nosotros. Por eso mandó a su Hijo a pagar tu deuda y mi deuda de pecado. Y eso es lo que tenemos que creer tal cual, como Abraham, y venir a Él en arrepentimiento, rendirnos delante de Él y vivir solo para Él. Pero también podemos ver que a pesar de los obstáculos y retrasos, Dios siempre cumple sus promesas, y eso es otra cosa en la que debemos confiar. A veces nos afanamos tanto, desconfiamos tanto, hasta nos enfermamos, sufrimos, a veces hasta no dormimos por algunas situaciones. Pero saben, es que a veces nos preocupamos por cosas de las que se tiene que preocupar solo Dios. Nosotros no podemos preocuparnos por el mañana y por el qué será, porque tal vez morimos hoy. Nosotros tenemos que preocuparnos por este día, enfocarnos en este día, en honrar a Dios en este día y seguir obedeciéndole y confiando en que Él se encarga de lo demás. Pero a veces queremos hacer lo que Dios tiene que hacer en vez de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y no importa los obstáculos que hayan en tu vida, Dios siempre va a cumplir sus planes. Y a lo mejor su plan, tú
Tu vida y mi vida cumplen solo con una parte del plan de Dios pequeña, porque no somos el centro. No se trata del gran propósito que Dios tiene para mí y el pacto que Dios tiene conmigo, sino del pacto que Dios tiene y que Él va a hacer y del cual nos permite ser parte y podemos descansar en que Él se va a encargar de nosotros, porque Él cumple sus promesas. Pero también este pacto anticipa la alianza en Cristo que trae salvación a todas las naciones. Yo te animo a que hoy no salgas de aquí, o si estás viendo este video desde tu hogar, desde tu móvil, desde donde estés, piensa que Dios hoy también te está llamando. Y Dios hoy también te ofrece ser parte del pacto que Él ha hecho. Hoy en día ese pacto se lleva a cabo a través de Cristo, reconociendo que somos pecadores, porque no podemos acercarnos a un Dios santo con pecado, pero que Dios desea limpiarnos de ese pecado por medio de Cristo y entonces aceptarnos, recordándonos que estamos en esta vida solo por unos cortos años, aunque para nosotros sea mucho, pero luego viene la eternidad. Y algunos tendrán que estar la eternidad con Dios y otros la eternidad sin Dios. Esa decisión la tomas ahora tú por la fe, creyendo en lo que Dios nos muestra por medio de su palabra. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás con todas estas verdades? Hasta este punto hemos visto que Dios es el creador de todo, que no somos un accidente. Tú no vienes de la mona y mucho menos eres producto de la evolución de la nada, porque de la nada nada sale. Eso lo dice Génesis. Dios te creó con un propósito, a su imagen, para que te relacionaras con Él. Eso quiere decir que también tienes que rendirle cuenta. Dios es el que ha iniciado la familia, así que Él es el que sabe cómo debe funcionar mejor el matrimonio y la familia. Allí está. No, la Biblia nos muestra cómo trata Dios con el pecado, cómo el pecado tiene sus consecuencias, como en el diluvio, pero Dios siempre provee salvación como el arca. Y hoy en día ese arca es Cristo. Esa arca que tiene solo una puerta, pero esa puerta no va a estar abierta para siempre. Así, ¿qué vas a hacer con estas verdades? Para terminar, quiero que vayamos ahora hasta el Nuevo Testamento y vamos a ir hasta el libro de Hebreos. Y vamos a Hebreos 11, donde muchos conocemos este capítulo porque se habla de la fe de las personas. Y vamos viendo que la fe era ir creyendo lo que Dios había ido mostrando en cada tiempo en el que ellos vivieron. Y tenemos nuevamente a Abraham. Hebreos 11, versículo 8 dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar, de las cuales, hermanos, usted y yo hoy podemos ser parte de esos descendientes por la fe, cuando creemos en Cristo y pasamos a ser parte de ese pacto. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ellos vieron algunas cosas, pero no las vieron todas como las vemos hoy. Por eso el texto dice esto. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó por ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así
En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Y así dice, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José. Y la reflexión que yo quiero que hagamos tú y yo ahora, y por favor, sigamos meditando en esto, es, aquí tenemos la historia de algunos de ellos, con sus altos y con sus bajos, pero que tuvieron fe y siguieron avanzando a pesar de las dificultades. ¿Cuál es tu historia hoy? Delante de los ojos de Dios tú tienes una historia. ¿Cómo dice esa historia? Tal vez, por la poca fe Pedro no recibió aquello. O por la fe Pedro recibió aquello. Por la poca fe Alcide no vio aquello que Dios le iba a dar. O por la fe Alcides recibió aquello que Dios le iba a dar. ¿Cómo dice tu historia de fe? ¿Estás confiando cada día en el Señor? ¿Estás actuando conforme a lo que Él nos ha revelado en su palabra? Yo quiero animarte hoy a creer, no una parte ni a tu manera, a creer todo lo que la palabra de Dios nos dice y entonces vivir conforme a eso. Es uno de los propósitos de esta serie, que conozcamos más a Dios para que le amemos más y le obedezcamos por amor, por la motivación correcta. Vamos a orar, Señor. Gracias por este día, por tu palabra hermosa, y perdona nuestra poca fe, las cosas que hacemos que no te agradan. Y por favor, dirígenos hoy, guíanos hoy, sigue edificando nuestras vidas, sigue edificando tu iglesia y ayúdanos a ser personas de fe, que realmente creemos todo lo que Dios nos dice y vivimos conforme a eso, Señor. Ayúdanos a avanzar, no solo en el resto de este día, sino en toda la semana, y que podamos compartir estos con otros y que podamos verte obrar y ir viendo el cumplimiento de tus promesas y de cómo tú vas obrando, y compartir esto con todos aquellos que lo necesitan, Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.